Bienvenidos queridos alumnos, estamos en nuestras clases de apreciación musical, disfrutando con este comienzo tan dramático como épico de una de las obras más relevantes de la historia de la música. No estamos hablando solo de su género, de la ópera, tampoco hablamos de su período romántico, ni siquiera de su compositor Richard Wagner, sino que hablamos de una música universal, una música completa, una obra que vino a cambiar para siempre, tomar una especie de alfombra donde estaban los cimientos y sacudirla para transmitir emociones de una manera vibrante como nunca se habían sentido, al menos desde un lenguaje distinto, desde el sentido de la incertidumbre, desde el sentido de la angustia, de aquello que no se resuelve, algo muy cercano a la vida y muy cercano a la época en que fue compuesta esta obra. Una obra y una ópera, aunque a Wagner le gustaba decirle drama musical, una obra que finalmente quería transmitir cómo se podía vivir en esos instantes. Ya no se trata de ir y pasar un buen instante en el teatro, sino de sentir algo tal cual como la vida, que puede tener una resolución tal vez feliz como los cuentos o una resolución real. Sin embargo, Wagner miraba todo esto a través de un prisma que le hacía sentir que detrás de cada sensación y cada experiencia vivida había una forma de conectarse con algo espiritual, algo más profundo, donde sí había verdad, donde sí había belleza y finalmente donde había un encuentro con lo divino. Para Wagner, esta sensación divina siempre fue el amor. Y él sabía que más allá de las imprecisiones que se vivían en el sentido humano, para quien conocía y se entregaba de verdad con pasión y trabajo al amor, había una recompensa, fuera esta en la vida o en la muerte. Bienvenidos queridos alumnos, por supuesto, al comienzo de un breve análisis, breve en relación a la obra, por supuesto, de lo que es Tristán y Isolda de Richard Wagner. Siempre comento que para mí es muy difícil tener estos comienzos musicales y venir de alguna manera a interrumpir con el texto. Pero recuerden que van a poder ver esta obra íntegra, en el caso de la interpretación de Canapelbuch, o cualquiera de otras que puedan ver en los enlaces que dejamos abajo en la transmisión y puedan sentir esa sensación de que no les ha arrebatado este instante musical. Ojalá que sientan eso, que estén viendo la obra y que al aparecer yo digan, uff, quiero seguir viendo más. Esa es el principal objetivo de estas clases de apreciación. Y si bien quería dejar un detalle especial de que hoy día, viernes 22 de mayo, se cumplen 107 años del nacimiento de Wagner. Así que en esa sensación, en ese sentido, de este compositor tan importante, tan querido para mí, bueno, para tanta gente, ¿cierto? Pero tan importante, tan relevante, tan profundamente apasionado, y esta cosa que tiene uno y que por lo menos a mí pasó de que uno escucha y conoce a Wagner y la música se transforma, por lo tanto para quienes somos músicos la forma de vivir e interpretar se transforma. Eh, para mí es un honor poder ser en estos momentos un puente para que ustedes, los que no lo han escuchado, puedan conocerlo, puedan conocer muchas más de sus obras, obras que vamos a ver en el ciclo de este segundo año de apreciación musical, como lo hablamos el año pasado, que lo que era el ciclo del anillo, el cual lo vimos un poquito por encima, pero ahora lo vamos a profundizar mucho más, y que es un camino que si bien comienza con Monteverdi como las primeras óperas como las conocemos hoy en día, en realidad es cuando Mozart utiliza y genera este lenguaje operístico que las historias que vamos a ver nos comienzan a transformar y nos hacen sentir de una manera especial. Recordemos que la ópera era la esencia total de una experiencia, por así decir, multimedia. Lo que hoy podríamos experimentar tal vez en el cine, en esa época. Imagínense ir a un teatro donde sucedía un drama literario. Primero que nada hay un texto, hay un libreto que narra una historia atractiva, interesante, con movimiento. Luego está la puesta en escena, lo que es la parte teatral en sí misma, los escenarios que nos transforman, que nos llevan a vivir una experiencia distinta. Luego tenemos a los actores, que acá, aparte de interpretar su personaje con los diálogos, ¿cierto? De vivir estos momentos, de personalizar
no solo un hombre, un ser humano con un nombre específico en una historia, sino que reencarnar ciertos estereotipos, o más bien podríamos decir, no puedo recordar la palabra en este minuto, pero podríamos decir estos paradigmas que son de los cuales nosotros nos podemos sentir identificados con distintos momentos de nuestras vidas, o quizá el momento actual, lo cual nos hace vibrar, ¿cierto? Nos hace sentirnos compenetrados y vivir esto como una especie de rol interpretado por un personaje externo con tremendas habilidades interpretativas en lo dramático, como decimos, y en este caso en la ópera con lo musical. O sea, es un cúmulo de sensaciones que hacía el hecho de ir a un concierto fuera una experiencia que hoy día quizás incluso yendo a un concierto nos cueste un poco, ya que estamos vinculados de alguna u otra manera con otras formas de apreciar la vida y vivir, ¿cierto? La experiencia. Ahora tenemos desde las películas, el cine, hasta los videojuegos, qué sé yo, que son formas distintas de sumergirnos en historias. En esta época esta era la gran forma. Y Wagner, no solo en lo musical, sino que en el sentido del concepto total de lo que es esta experiencia, brindó realmente muchos avances. Podríamos así hacer en un contexto general. Uno de los importantes fue en el teatro que construyó bajo sus propias directrices, que es el teatro en Bayreuth, en Alemania. Quería que la experiencia de la música y en realidad del drama escénico fuera total. Por lo tanto, él tuvo la primera idea de poner a músicos en un foso oscuro que no interrumpieran la visual. Es decir, la música se escuchaba como hoy día cuando vamos al cine, a través de unos parlantes y nos vemos a los músicos en escena. Algo que tiene un aspecto muy bonito, o sea, para mí como músico, claro, estar en un escenario o ir a ver un concierto y ver cómo interpretan es muy bello. Pero acá lo importante era la historia y los músicos, siendo Wagner un compositor extraordinariamente brillante, eran una parte secundaria para el objetivo de Wagner, que era contar una historia. Esto es muy relevante. Wagner es un compositor, es un libretista, es un poeta, es un estudioso, pero él utiliza todas estas herramientas, todas estas formas para ser un contador de historias y se preocupa de todos los sentidos para que esta historia que cuente llegue a ti y te transforme. O sea, estar sumergido. No basta con decir un buen libreto como tal vez un poeta transfiere, ¿cierto?, su evidencia o su creación a un texto para decir lo que quiere decir, para transmitir la forma en que él ve el universo. En este caso, Wagner no solo se asegura de hacer eso, sino que te pone el asiento de tal manera, apaga las luces, te muestra ciertas formas, le dice a los actores cómo hacerlo, cómo expresarlo. O sea, si Wagner estuviese en ese minuto trabajando, estoy seguro que hasta te hubiese tomado y te hubiera llevado a sentarte y te hubiera vendido el boleto. Porque para él, el transmitir su experiencia de la manera que él quería, lo era todo. Entonces, este nivel de pasión, este nivel de compromiso, es lo que está presente en su partitura, en estas notitas, ¿cierto? Un pentagrama, 5 líneas, con notitas, con puntos negritos lanzados que para uno desde afuera podrían ser muy arbitrarios. Ustedes ven de fondo, ahí, ¿cierto? Hay un fenómeno para poder descifrar y poner estos puntitos y transmitir alguna cosa. Pero Wagner tenía el mensaje y estos puntitos eran la excusa. ¿Cuál es la cosa? Es que él era un músico brillante. Entonces, no pareciera que al hablar de este sistema, al hablar de excusa, le quitamos peso. Pero por favor no nos desconcentremos en eso. Nosotros, como este canal, como conservatorio, como clases, estamos hablando de la música y esto es lo que vamos a presenciar. Pero la experiencia Wagner es una de las cosas que transformó la música para siempre y su forma, su discurso, su melodía, su armonía no se puede entender de otra manera si no se entiende a este hombre que vivió también la vida así. Vivió esta vida tremendamente apasionada, tremendamente entregada. Como todo hombre apasionado, con luces y sombras a la hora de verlo hoy en día. ¿Cierto? La figura de Wagner, este ser humano multifacético, de tremenda inteligencia y de tremendo carácter, obviamente a la hora de transmitir sus mensajes, reflejaba, como todo buen artista, parte de lo que él es, sin querer muchas veces, y parte de sus anhelos.
parte de lo que él quería hacer, de lo que él quería transformar y de lo que él vivía. El arte, la composición musical, la pintura, la plástica, la literatura, siempre son una ventana para poder vivir historias o para poder resolver estas historias que nosotros vivimos y que en el día a día, como todo ser humano, no podemos resolver. Me acabo de acordar que antiguamente me quedé una palabra pegado y era la palabra arquetipo, del sentido freudiano, es decir, estas formas, estos, por así decir, personajes que están en toda la historia, ¿cierto? Estos estereotipos, esto quizás algún psicólogo me escucha y piensa que es una aberración la forma en que lo ocupo, pero lo estoy usando de una forma más general. Es estos formatos, por así decir, que tenemos incrustados en nuestras cabezas, que son súper simplistas, pero nos permiten comprender ciertas historias. Cuando vemos Star Wars, ¿cierto? Está lleno de personajes que tienen un bien o un mal que la hace quizás atractivo para algunos más o algunos menos como personajes, pero hay elementos muy claros presentes, el bien y el mal. Y estos personajes, estos bienes, tienen sus historias, tienen sus raíces, sus transformaciones y tienen sus líneas, ¿cierto? Que lo hacen después estar transitando a los personajes más atractivos entre este claro y oscuro. Propio como es uno mismo, pero a la hora de ver un drama, a la hora de ver una obra escenificada, esto es fundamental para él. Y esto es lo que nos hace vibrar si nosotros podemos leer la literatura de Wagner o leer cualquiera de los grandes cuentos, novelas, historias que han trascendido, ¿cierto? Lo que pasa es que con Wagner esta literatura que ya es atractiva, que es interesante, que es de gran inspiración, que tiene esta línea directa que nos transforma y que nos hace conectarnos, más encima está con esta banda sonora, que es la que nos, digo yo, que nos genera estas emociones. Y que es de tal nivel, que es de tal entrega, que tiene tal complejidad, que incluso nosotros podemos a veces, sin querer y sin el permiso tal vez de Wagner, solo disfrutar de la partitura sin necesidad de tener la escena, sin saber de qué cuenta. Para muchos podrían experimentar esta gran relación de sentir profundamente Wagner o alguna obra de él o cualquier otro compositor sin necesidad de tener el contexto. Y está bien porque su música es extraordinaria. Pero la invitación a través de esta clase es que conociendo el contexto van a disfrutar más. Como hablábamos de las pirámides que yo les decía, muchas veces cuando nosotros vemos las pirámides en Egipto, quienes han podido viajar, yo las veo a través de los documentales, pero quienes han estado ahí se asombran sin necesidad de saber nada de arquitectura. No lo necesitas. El contexto imponente de belleza, de asombro, de lo macro, ¿cierto? De esto espectacular, de su antigüedad, nos permite quizás simplemente sin saber mayormente a qué faraón, a qué época, cómo fue construida, nos puede maravillar. Pero a la hora de nosotros profundizar en ello y poder saber, y quizás si somos arquitectos, en el caso de esto podría ser ejemplo ser músico, pero arquitecto, más nos maravillamos porque sabemos y nos asombra el conocimiento implícito y explícito que hay para que esa obra de arte esté ahí. Así que la invitación es, más allá de nuestros conocimientos musicales, más allá de ser arquitectos y disfrutar de una pirámide, nosotros podamos disfrutar de esta música de Wagner, pero que esto no les permita quedarse solo en el espectro musical, que es algo lo que vamos a ver hoy en día, sino que los invito a disfrutar de esta escena completa de lo que es Wagner. Bueno, Richard Wagner es un compositor que nació el 22 de mayo, algo que ya por lo menos teníamos claro, de 1813. Y fallece a los 70 años en 1883. Es un compositor que tiene una vida bastante grande, ¿cierto? Para la época, bastante amplia. Y que gozó y tuvo la suerte de ser reconocido como un tal genio. No fue fácil, no fue al inicio. Y él vivió a través de muchas complejidades personales, como decimos, un hombre de luces y sombras. Y yo no estoy en ningún punto moral para poder cuestionarla, y tampoco es el objetivo de esta clase. Pero vivió varias etapas bien complejas, sobre todo con dos aspectos muy fundamentales, pero muy atemporales. El económico, es una persona que le gustaba vivir plenamente, más allá de quizás lo que le permitía a veces su realidad, siendo que era un gran músico, no necesariamente gozó de puestos importantes a través de su vida.
Así que él vivió constantemente un poco por encima de lo que se le permitía, porque él era consciente de su genio y sabía que tenía que vivir a cierto nivel, a cierta forma. Bueno, ¿quién se lo va a cuestionar a él? Lo cual lo hizo contraer constantemente muchas deudas, muchas complejidades. Y esto fue una de las limitantes. Yo lo cuento acá, no como el periodismo rosa, para que nosotros digamos, oye, no sabéis nada que Wagner, tenía problemas, hoy andaba, parece que me he endeudado. No le prestes plata a Wagner, que podría ser alguno de los que podríamos sacar acá. Lo digo porque esto no le permitió a él tener una estabilidad a pesar de su genio, a pesar de esta creatividad y a pesar de esta genialidad que tenía. O sea, un tipo como este debería ser rey del mundo o dueño del mundo. Bueno, su forma de ver esto le complicó. Y lo otro era el corazón. Wagner era un hombre apasionado y no tenía, él tenía un sentido de la moralidad distinto, digámoslo así. Para él las lealtades tenían que ver con lo que sentía profundamente, porque cuando él se enamoraba o él sentía el corazón vibrar o sentía una idea, eso era todo porque él estaba conectado con una realidad divina, con una realidad más profunda, con una realidad mítica. Por eso que él se apasiona por estos cuentos nórdicos y por estos cuentos de dioses que transmiten estas emociones porque eran la verdad y él se sentía parte de esa verdad. Como genio era uno de los pocos seres humanos tocados por estas divinidades. Entonces, si él sentía amor por alguien, era porque ese amor tenía que ser verdad, sin importar lo que significara. Y como Wagner era un genio, era un hombre brillante, a la hora de tener sus dificultades, no hubo pocas personas que lo ayudaron desde el punto de vista musical y desde el punto de vista económico. Gente que veía a este tipo desordenado y complejo lo apoyaba. La figura del mecenas en Wagner es fundamental y se puede entender de una manera muy directa que Wagner vivió principalmente no por el dinero que generaba su trabajo, sino por gente que apostaba por él. Y Wagner, en ese movimiento, en esas ideas, se hacía muy íntimo y muy cercano de al menos, podemos recordar, a dos de sus importantes mecenas. Hizo muy cercano, muy profundo estos mecenas, y no hablo solamente en el punto de vista económico, sino que también musical. Este aporte de decir, oye, este tipo es el gran genio que está vivo con nosotros, así que lo voy a apoyar, vente a mi casa o yo pongo dinero para que tú puedas trabajar tranquilo y construir estas obras increíbles que estás construyendo a lo largo del tiempo. Y Wagner se hacía íntimo amigo de estas personas, estos hombres mecenas, y también se hacía íntimo amigo, muy profundamente, de las parejas. No son al menos dos casos relevantes. Y vuelvo a decir, esto no es el fenómeno de la prensa rosa, ni estamos haciendo un primer plano, así con comentarios, lo cual puede ser muy entretenido, lo podemos dejar para otro momento, pero tiene significado porque la historia que transmite Wagner acá es justamente la historia de un amor imposible. Y no viene de cualquier lugar, como tal vez, no digo que sea de cualquier lugar la inspiración de Shakespeare, pero no tenemos mayor información, ¿cierto? De por qué Romeo y Julieta se cuenta así, de qué manera hay historia, ¿cierto? No hay una certeza por el periodo de dónde viene esta idea de Shakespeare de contar esto. Pero sí sabemos de dónde viene de Wagner, ¿cierto? De este amor imposible. Y es muy importante esto, porque la música narra de manera extraordinaria, de manera perfecta, esta sensación de ese amor imposible, esta sensación de amor no culmine. Eso es lo más relevante de esta obra. Vamos a buscar acá la imagen relevante de esta obra, ¿cierto? Estamos nada más y nada menos que con Tristán e Isolda. No voy a profundizar mucho en la historia porque esto tendría que ser para análisis de la obra y ya no estamos alargando, llevo 21 minutos sin parar de hablar y la obra, lo que vamos a escuchar son 20 minutos, así que no me voy a extender mucho, pero tenemos la idea de este amor imposible, ¿cierto? Un hombre que a través, que se enamora perdidamente de la mujer que no corresponde, una mujer que es la prometida del más fiel, por así decir, amigo, pero además mentor de este hombre,
Y una mujer que no pensaba que sucedía esto y a través de un hechizo, de un elixir, cae profundamente enamorada de este hombre también imposible. Y bueno, se basa toda la obra en esto. ¿Por qué esto es relevante? Cuando nosotros hablamos de las óperas, hablamos de la música operística, toda esta tiene una estructura, para entenderlo. Hasta aquel entonces, y a pesar de que, como les digo, Wagner no sentía que esta fuera una ópera en sí, no hablaba él de Tristán y Isolda como una ópera, sino que decía Heine Handlung, que es, perdón mi alemán, no es muy bueno, ¿no? Pero en el fondo era un drama musical. Él nos narra la historia desde las primeras notas. Si ustedes escuchan La flauta mágica, Don Giovanni, Così fan tutte, Le nozze de Figaro, o cualquiera de las óperas posteriores, pero estoy yendo a unos ejemplos bien particulares que transformaron la música. La obertura, el inicio de una ópera, era una escena musical, solo musical, con el telón abajo y que en pocas notas nos tenía que dar el carácter de la obra. Si la obra eran tonos mayores, era alegre y movimiento, la historia iba a tener un transcurso, se supone que cantarín, juguetón. Si la obra entraba con acordes menores, dramáticos como Don Giovanni, que fue una transformación que hizo Mozart en la época y que obviamente de la cual Wagner toma lugar, ¿cierto? No la deja ahí muerta y pasa a ser su forma de hacer música. En este caso, claro, Don Giovanni, pero luego, obviamente, aparte que la historia de Don Giovanni es bastante entretenida, por así decir, ¿cierto? Tiene unas vueltas y todo, a pesar del desenlace. Luego de esta obertura cumple con funciones propias de la música, que es que tú digas, oye, esta obra va a ser media dramática, va a ser media complicada, y después viene otra escena y empieza el contraste, y sobre todo al final, pero eso lo vamos a ver después. Al final, pase lo que pase, aunque terminaran todos los tipos terminaran muertos, cosa que nunca pasaba en las óperas anteriores, aunque el final no fuera alegre, hay un instante de que nos lleva a la reflexión, por así decir, nos deja como en un sentido de paz. Y las obras juegan con este constante movimiento de alegría, pena, alegría, cosa que nosotros estamos viendo la obra y lo decimos, oye, ¿lo va a lograr o no? Oye, qué simpático, oye, qué difícil. Como cualquier película que ustedes ven, ¿cierto? Pongo siempre el ejemplo de Star Wars, porque es una caricatura fácil, ¿cierto? De historia el bien y el mal, comienzo difícil, final heroico, historias de amor entre medios. Con Tristán y Isolda, las primeras notas, el primer movimiento, la primera emoción que sucede en la música ya nos golpea y en solo un par de compases Wagner transformó la música para siempre. Esta obra, Tristán e Isolda, fue escrita entre 1857 y 1859, un periodo muy corto y fue estrenada bastante tiempo después debido a que la obra parecía cierto de arquitectura y un pensamiento muy complejo. Fue estrenada 6 años después del término de la pluma de Wagner, aunque se dice que Wagner trabajó constantemente. El texto, algo que no pasa nunca antes, ya, esto es muy importante. El libreto siempre era obra de escritores, pero Wagner, como era este tipo multifacético, extraordinario, escribió el libreto, adaptó el libreto principalmente basado en un romance, en esta historia del gran drama romance de Godofredo de Estrasburgo. Así que, primero que nada, ya en el texto hay algo interesante, hay una poesía. Si nosotros viéramos el texto escrito, la poesía es muy bella, es muy de mucha altura. Es una poesía de gran calidad, traspasada de esta historia que conmovía a Wagner, ¿cierto? De la cual él consiguió distintas narraciones en muchos idiomas. Se dice que existían más de 13 versiones de esta historia de Tristán y Isolda en el poder de Wagner, en distintos idiomas, de distintas ediciones, de distintos periodos. Así que se nota que es un tipo que se obsesionó con la historia. Pero en el periodo donde él sintió su drama personal, este romance imposible, le llevó a encontrar la genialidad que había tras las notas. El comienzo de esta obra narra una tensión musical que no se resuelve.
Para entender lo que es resolver, resolución, vamos a hacer un ejemplo simple. Ustedes saben, yo no soy pianista, pero tengo un piano acá al lado, voy a aprovechar. Espero que se vea bien ahí. Perdón, creo que sonó el micrófono, le pegué una patadita. Tensión musical tiene que ver y relajación. Toda la música está basada en la idea de tensión, relajación. Sucede algo que nos comprime, que nos llena historia y finalmente eso resuelve para que nosotros digamos, tengamos esa sensación musical. Partiendo esta melodía de Wagner, partiendo esta idea musical, lo primero que tenemos ya nos lleva a una sensación muy especial. Si yo dejo esto como un acorde, sienten esa tensión, ¿cierto? Se siente ese nivel apretado. Una obra que parte con una pregunta. En vez de partir diciéndonos esto va a contar esto, parte con una pregunta. Y al fondo, en la armonía, tenemos dos acordes que nos deberían llevar a un lugar bastante común, a pesar de esta tensión que tenemos al principio. Tenemos un acorde de cuarta y luego tenemos acá. Esto es un experimento que me gustaría que lo sintieran bien. Si yo hago esto y tuviésemos que llegar a un lugar, sientan su oído. ¿Hacia dónde los llevaría? Esa es una continuación, una resolución musical. Tensión y relajación. Aunque la relajación no sea un estado feliz, ¿cierto? Evidentemente esta música, lo que sucede acá, no es una historia feliz, pero nos lleva a un lugar que podemos decir, uff, esta historia se va a venir difícil. ¿Qué es lo que hace increíblemente Wagner? Hace esta melodía y tiene el acorde, perdón, y genera ese instante que nos deja así helados. No sabemos hacia dónde va esta historia. Y repite esta fórmula 3 veces subiendo un tono. Hicimos acá. Tensión y luego la misma melodía. Perdón. Con la misma tensión que no resuelve y lo mismo. Esto es muy extraño en la música, es muy novedoso. Porque no sé si tiene esa sensación de vacío y de aire que tengo yo en este minuto. Que hago la obra, quizás la tengo porque no toco nada de piano. Por si acaso los que no me conocen soy guitarrista. Pero es- esta tensión emocional que nos genera. Y que sigue y que crece y cuando crece no resuelve y cuando crece no resuelve. Y les quiero decir que durante las 4 horas que dura aproximadamente esta obra no se resuelve hasta el último minuto. Disculpen el spoiler, es bien grande, pero la sensación musical de este comienzo dramático no resuelve nunca. Esto es solo con cuerdas, tiene una sensación, aparte que la verdad que no lo, no lo puedo narrar muy bien. Me gustaría que lo escucháramos un poco este comienzo. Vamos a sacar Don Tristán y Isolde.
Escuchemos este inicio. Aquí tenemos la partitura. Disculpen, voy a desaparecer un segundo. O lo que puedo hacer en realidad... Ahí. Ese acorde. Y este acorde. Esa es la sensación que Wagner tiene. Y este acorde es tan impactante, generó tal conflicto, por así decir, generó tal sensación en los espectadores de la época, esta emoción que hubo acá en los... Aquí tenemos... Perdón. Ese acorde... Duele. Generó tal conmoción. Es difícil para nosotros entender porque hemos escuchado música de películas, hoy en día hemos escuchado música y donde la disonancia, donde estas sensaciones incómodas están presentes. Pero hasta ese entonces nunca había sucedido, al menos de una manera masiva, de una manera donde un teatro completo, una experiencia musical, se quedaran sin aire. Y esto no mejora musicalmente, por así decir, en el sentido del drama. La misma figura. Un tono más arriba. De nuevo el acorde. Es más incierto y es más tenso a la vez. Y ahora más arriba. Esa pausa es terrible. Y de alguna manera Wagner en este motivo encuentra la manera de explotar esa pasión, ese movimiento que ustedes escuchaban al comienzo cuando vieron el video. Estos silencios lo hacen todo porque queda sin aire. Y Wagner cuenta su historia de amor. Esto debe ser uno de los cantos más bellos de cuerdas que existen. Desde el fondo. Con trabajos en pizzicato. Pero la música nunca resuelve, no va al lugar de comodidad, no genera esta sensación de paz. Y esto nos acompaña durante toda la obra. Toda la obra es un amor incompleto, es un amor que parece va a llegar y no se cumple. Llega una y otra vez. Y todo el drama wagneriano y todo el castillo se construye en eso, teniéndonos a nosotros como espectadores de esta obra sentados en el borde todo el tiempo, con las palabras, la poesía, para quien entienda alemán, más bella, escrita en el sentido del lenguaje propio, la forma del texto, y con una música que te mueve, te transforma y te hace sentir, y las cuerdas, y la utilización de los bronces, y las voces que utiliza Wagner, potentes, que llegan al escenario y tú sientes que están cantando encima tuyo, como si tú fueras, como si del plexo solar saliera esa sensación, es tremendamente impactante. Entonces, con esta experiencia, con esta forma, con este cuento que les digo yo, con esta historia, vamos a escuchar el comienzo, el preludio de esta obra, el preludio de Tristán e Isolda, esta vez en una versión, vamos a poner acá, me podrían haber dicho, ¿cierto?, que podríamos poner una versión, existen tantas grabaciones, por ejemplo, de la ópera en sí, es decir, que podríamos ver la versión escénica. Pero
o con lo del foso, ¿cierto? Pero como sabemos, la obertura es solo musical. Me quedé con el susto si me seguían escuchando o no, pero parece que sí. Ahí tengo múltiples plataformas, este formato musical es increíble, pero es complejo. Para alguien por lo menos como yo que tiene que estar hablando apasionadamente y tiene esas pantallitas con la música. Vamos a escuchar esta increíble interpretación en vivo con todo eso que significa. Los músicos ahí, la complejidad, la calidad del sonido por ser antigua no es digital completamente lo más nuevo, ni la afinación es perfecta muchas veces, esta es una versión escénica. Vamos a escuchar el preludio y la última pieza, la canción de amor. Eh, Me siento en un momento, en una situación difícil porque debería explicar, ¿cierto? Lo que significa esta obra y lo que sucede. Pero no lo voy a hacer, los voy a invitar. Bueno, creo que pueden conocer ya la historia, se lo imaginarán. Ya hablé de Romeo y Julieta y eso. Pero ojalá ustedes quieran ver la obra. En los enlaces va a estar la versión completa de esto y también alguna versión escénica que puedan escuchar de las grandes que se han grabado. A mi parecer, por supuesto, ¿cierto? A mi antojo, el mismo antojo que les pone esta obra, pero el mismo antojo que con pasión les transmite esta emoción musical que genera esta gran, gran obra. Atención. Fíjese los silencios y la expresión musical que generan la batuta de Canapelbuch. Violonchelos cantando apasionadamente. Canapelbuch, uno de los grandes wagnerianos. Atentos con el cambio. Atentos porque va a ser un golpe. Cómo cantan los chelos. Es tanta belleza. El pizzicato. Creo que es un momento para que sigan disfrutando al menos parte de este preludio ustedes solos.
esa pausa que hizo él no está en la partitura en sí. Hace que los instrumentos cuenten una historia, narren de manera orgánica. Son parte de los personajes, son parte de la escena que se mueve en un telón cerrado. Pero nos cuenta de este drama que crece y crece y crece sin resolver, sin decirnos qué va a suceder. Un amor incompleto que no llega a su punto. Una y otra vez en solo algunos minutos de obertura. Nuevamente va a generar un clímax Wagner. Y esta vez sí que comienza a llegar a un espacio, a una historia, a un cenit. Los violines, el instrumento más agudo, con violonchelos, y crece. Acá hay mucha belleza. Y la tensión desde el bajo creciendo. De nuevo. El acorde. ¡Tarán! Ahora sí, ahí va, ahí va, vamos, ahí va. Como la orquesta va a llegar al acorde por fin, a la paz. No llega en el primero. Tampoco. Más arriba. Ahora sí, va arriba, arriba. ¿Cómo crece todo? Se dieron cuenta que el acorde fue terrible, fue peor. Nos vaticina de alguna manera, de manera en la experiencia mundana, el trágico desenlace de esta historia. En solo el comienzo de la obra, en solo unos minutos, sentimos una tremenda desolación. Recuerden que este es el comienzo, es el preludio, la obertura. Wagner logra que la mayor tensión y desolación, esta disonancia, esta complejidad, se vuelva el hogar. Es el lugar donde sabemos que vamos a llegar. Llegamos a sentir un nivel de paz o algo extraño en este momento incompleto. Lo transformó y lo comunicó de tantas maneras que cada vez que llegamos ahí, a ese lugar que es incómodo, termina siendo de alguna forma la paz, que es el lugar donde se va a transmitir toda esta historia. Estas 4 horas de música
de narración, de drama, de enamoramiento, de lo imposible, esta tensión de alguna manera es soportable al límite, es soportable para un ser sensible, pero tremendamente incómoda y a la vez cautivadora. Es esa película, es esa novela que cuenta algo terrible, pero no podemos dejar de ver, no podemos dejar de sentir. El arquetipo del héroe que lleva a un buen término, a un buen lugar, se ve trastocado con estos sonidos fúnebres, los contrabajos que nos transporta hacia el momento más bajo, y este sentido del destino, que es muy usado desde Beethoven en adelante, de los golpes, casi como unos golpes de ataúd, con los pizzicatos. Bueno, no quiero que se queden con esta sensación que, imagínense, tener esta clase y quedar así colgado. Bueno, la obra es una obra maravillosa, una de las grandes obras de la historia de la música. He querido narrar esto de una manera a lo cual quiero llevarlos a la experiencia musical, más allá de cosas técnicas que he evitado completamente, que son propias de la clase de teoría, no de la apreciación, que tiene que invitarlos a una conexión orgánica, íntegra, con el fenómeno Wagner, con el fenómeno que nos transporta y que nos hace sentir la música de esta manera extraordinaria. Y para finalizar, en esta versión de concierto se ejecutan dos de las partes más relevantes o más famosas de esta increíble música, que es el inicio y el final, esta canción de amor, donde nuestra héroe, nuestra personaje principal, Isolde, cuenta su sensación, esta forma de apartarse del universo, donde el drama de la vida, el drama de la experiencia real del universo, que no tiene solución, para una persona como Wagner, para una persona como estos artistas, tiene solución en otro universo, y que estos dramas son compensados de alguna otra manera, que la historia imposible en la vida actual, en nuestro mundo universal, como existe tal cual, con las dramas, las guerras, lo que estamos viviendo ahora, tiene una esperanza que si no se va a dar acá, se va a dar en otro lugar. Eso es lo que transforma. Y para Wagner, la posibilidad de salir de los dramas del ser, del uno y del otro, de estas dos personas, estos dos seres que se aman, que están ahí, y no pueden hacerlo, no pueden vivirlo por ser tú quien eres tú y yo quien soy yo, se aúna cuando Wagner decide de manera extraordinaria, a través del sino, no es lo que él escoge, pero a través de este drama, dejar de ser yo, dejar de ser tú, como la única posibilidad de ser uno solo. Uno solo en el amor, en esta oreja, y uno solo en el universo, en la experiencia natural, en la forma en que Wagner sintió la vida. Que más allá de los problemas y más allá de las dificultades, hay un espacio donde es por fin lo que se quiere ser cuando tú escuchas la realidad, escuchas tu universo, te conectas con esta matrix, esta forma, este espacio temporal, que es la realidad, que es la vida, y que para Wagner significaba todo esto que decimos en una sola palabra, en el amor. Los dejo con el final de La Soprano, acá con Birgit Nilsson, extraordinaria, una de las más increíbles Isoldas de la historia. Y bueno, después podrán ver estos videos íntegros en los comentarios, más otros análisis de otras óperas, todo lo que hacemos nosotros siempre en apreciación. Me despido, queridos alumnos, espero que disfruten de esta música, espero que tanto bla bla no los mantenga lejos, espero. Es solo un poquito de transmisión de pasión, y si quieren ver la música van a tener el acceso, por supuesto se meten a la página, ustedes saben, a batuta.cl, y pueden ver las clases siendo alumnos ahí del conservatorio. Eso, queridos alumnos, me despido de la manera más increíble que me puedo despedir, dejando esta música para ustedes.